Muy bien, pues a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades dentro del tercer ciclo de webinars gratuitos del año 2023, que hoy vamos a presentar al maestro Juan Andrés Sandoval Herrera con el tema Evaluación de la sostenibilidad para el proceso de mezclas asfálticas con grano de caucho reciclado. Y antes de cederle la palabra al maestro Juan Andrés, pues me voy a permitir darle lectura a un poco de su amplia trayectoria académica y profesional. Él es de Colombia. Él cuenta con un pregrado en Ingeniería Química por la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Cuenta con una especialidad en Gestión de Residuos por la Universidad Internacional de Andalucía de Huelva, España. Es maestro en Formulación y Tecnología del Producto por la Universidad Internacional de Andalucía con apoyo de la Universidad de Huelva, España. Actualmente es estudiante del doctorado en proyectos por esta casa de estudios UNICEPES. Cuenta con una amplia trayectoria en publicación de artículos académicos con diferentes temáticas y además ha publicado dos libros. Él actualmente colabora en la Universidad de América Colombia y como les decía, hace muy poco, hace un par de meses apenas, participó dentro de la estancia internacional en cátedra educativa de educación que organizó UNICEPES junto con en la Universidad de Alcalá. Así que para mí es un gusto volver a saludar y reencontrarnos y además cederle la palabra al maestro Juan Andrés, a quien puede dar inicio con esta ponencia. Buenas tardes a todos, qué gusto, gracias Adrián por tus palabras y es un gusto estar aquí con varios de los compañeros de MICEPES que compartimos momentos bastante agradables allá en España, en Alcalá, aprendiendo, fortaleciendo competencias acerca de la educación, la innovación en educación y la investigación para mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Un saludo también a quienes me acompañan de la Universidad de América, porque eso es un apoyo bastante importante para seguir en la difusión de los resultados y para mostrar qué se ha hecho en cuanto a estos proyectos que se están realizando, qué logros se han tenido, especialmente porque pues, el tema que nos convoca hoy está muy relacionado con un proyecto que algunos compañeros estamos desarrollando en la Universidad de América, que es la exploración de los métodos de valorización para los residuos de llantas usadas. Y esto se ha venido acompañando de diferentes proyectos de grado. De hecho, pues quiero comentarles y agradeciendo también el permiso, la autorización que me dieron los estudiantes, que estos resultados que se van a mostrar acá, obviamente no todos porque ellos aún no han sustentado, pero son producto de un trabajo de grado de unos estudiantes. Entonces ahí es donde se articula la investigación con la educación. Logramos que esos trabajos repercutan en la academia y que a la vez beneficien a la sociedad, porque pues es un tema que nos atañe a todos, nos compete a todos. Entonces voy a compartirles la presentación. En pantalla completa. ¿Me avisan si ya se ve? Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema, evaluación de la sostenibilidad de producción de mezclas asfálticas con caucho de neumáticos. ¿Qué es lo que se busca con este trabajo? Pues ante la problemática que se ha venido dando, que ustedes seguramente ya conocen en sus países, de la acumulación de llantas, porque no hay suficiente espacio para hacer su gestión o las tecnologías a veces son costosas, pues esto ha generado consecuencias ambientales y sociales bastante negativas, ¿no? Como por ejemplo los vectores. ¿Qué son estos? Por ejemplo, las plagas, roedores, cucarachas, moscas, los zancudos, no sé cómo lo llaman, mosquitos también, que transmiten enfermedades.
La acumulación también puede generar incendios no controlados que conllevan a la emisión de gases bastante tóxicos como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, algunos compuestos orgánicos volátiles que son bastante cancerígenos, por ejemplo, derivados del tolueno. La contaminación de suelos por los lixiviados y sobre todo cuando está en presencia de medios ácidos, ¿no? Lluvia ácida, puede ocasionar que se vayan lixiviando metales que estén presentes en la llanta o algunos otros materiales que se descompongan también. Lo otro es que ocupan mucho espacio, ¿no? Pues debido a que la mayoría de la llanta es en un espacio vacío, pues entonces ocupan un espacio bastante representativo que no permite un manejo adecuado. Y la composición, por lo que ya le he venido comentando, que tiene metales, ahora la vamos a ver más en detenimiento, tiene textiles y caucho, que es el que nos vamos a ocupar hoy, pues hace que no sea fácil su gestión, su valorización. Cuando es un producto orgánico, por ejemplo, nosotros podemos ver las diferentes fracciones y a cada una se le va a dar un uso, pero es mucho más fácil su separación y posterior tratamiento que cuando se trata con materiales así como estos, metálicos, un compuesto orgánico, que es el caucho natural, también otros polímeros sintéticos, ahora los vamos a ver, y los textiles. Entonces esa combinación es compleja y requiere un estudio detallado. Y pues además, esa composición lo lleva a que ese material tenga una baja de biodegradabilidad, o sea que se demore muchos años en degradarse en el ambiente. En cuanto a la composición, vemos que en su mayoría, aquí hay dos tipos de llantas, ¿no? Vemos la típica de una llanta de vehículo ligero o de camionetas pequeñas, y la otra es la de las llantas grandes de camiones, y vemos que pues en general tienen los rellenos o cargas, los polímeros sintéticos y el caucho natural. En algunas publicaciones, en algunos trabajos, hablan de esto como uno solo, pero se ha venido reemplazando el caucho natural por polímeros sintéticos. Entonces, por eso este 19 y 24 en algunos artículos aparece con un solo valor, alrededor de 45 o incluso un poco más, porque también pues se le han venido adicionando otros materiales como pueden ser los antioxidantes, antiozonantes o sistemas de curado que se utilizan pues para hacer mejor el proceso del curado de la llanta. También pues tiene la parte textil y el acero, ¿no? Que alcanza hasta un 12% en las llantas más livianas. En cuanto a lo que nosotros consideramos como cargas, puede tener cal, tiene algunos otros materiales y algunos otros metales que pueden ser bastante tóxicos y peligrosos para su manejo. Entonces, ¿qué se ha pensado para darle un manejo a los residuos de las llantas cuando ya pasa su vida útil? Pues han sido diferentes alternativas las que se han estudiado y se han venido aplicando. Por ejemplo, la pirólisis, que vemos aquí un reactor donde lo que se busca es, en una ausencia de oxígeno, como hacer una combustión pero sin oxígeno, o una quema sin oxígeno, mejor, para lograr la degradación por reacciones químicas y la liberación de energía, y se van a obtener tres fases. Una fase sólida que es generalmente aplicada como carbón activado para procesos de tratamiento de aguas residuales. Una parte líquida que son aceites que se pueden mezclar o purificar o refinar para producir un biocombustible. Bueno, aunque bio no tanto, combustible. Y un gas que también se puede utilizar para generación de energía. Y esa ha sido una de las vías que se ha utilizado, por ejemplo, en países como España. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Que los reactores son costosos, que a veces si no se logra la eficiencia adecuada, entonces es más el gasto de energía que lo que se va a poder obtener. Entonces es complejo tener una relación de masa con el volumen del reactor adecuado, la temperatura, la presión que requiere, conlleva que esto sea un proceso bastante complejo. Vemos aquí que también se ha utilizado en hornos de cemento o se utiliza para construcción, para diferentes etapas de procesos constructivos. También como material directo para el uso en andenes o parques infantiles.
Aquí no lo puse, pero podemos hablar de otros usos, como por ejemplo, estabilización de taludes, en guardarraíles de viales, o sea, que son como protecciones en las curvas para los vehículos, pero como generalmente vienen con metal, a veces son peligrosos para los motociclistas, entonces le ponen unos rellenos de caucho de neumático. Y también se utiliza como láminas impermeabilizantes. Digamos que hasta ahí son unos usos como muy específicos, pero el gran uso, a partir del caucho ya molido, que vamos a ver ahora una infografía, es para lo siguiente. Ahora, de esto es lo que vamos a hablar más, las mezclas asfálticas, porque es el título del proyecto. Entonces, ¿cómo llegamos a poder mezclar el asfalto con el caucho para crear la carpeta asfáltica o la vía que ya se ha comprobado que tiene beneficios en la parte de propiedades con respecto al asfalto tradicional, hasta ciertas condiciones, ¿no? No todos son beneficios. Entonces, primero tiene una etapa de destalonado de la llanta. Ahora lo vamos a ver. Una trituración hasta un tamaño medio de unos 5 centímetros aproximadamente. Luego una molienda, que es ya reducir el tamaño hasta el mínimo posible. Y esto nos da una mayor área superficial que se puede aprovechar para diferentes usos. Por ejemplo, incluso algunos lo han utilizado así en ese polvo fino para hacer un carbón activado directo. Entonces, ponen como una especie de filtro, le hacen algún tratamiento superficial a ese polvo y se puede utilizar para la remoción de ciertos contaminantes de las aguas, ¿vale? Pero es bastante costoso. Entonces, ese polvo fino también tiene unas ventajas al tener mayor área superficial, es que es más compatible con el asfalto. De acuerdo con eso, se logran unas mejores mezclas. Entonces, por eso es que puse hasta esta etapa, la molienda. Porque hay otros usos como los andenes, las macetas o los parques infantiles que no requieren un tamaño tan pequeño que conlleva un consumo alto de energía, ¿no? Lograr un tamaño de 0,5 a 0,7 micrómetros, pues exige una molienda de 2, 3, hasta más etapas, o unos molinos mucho más finos y más costosos. Entonces, dependiendo del uso, podemos ir hasta una trituración o hasta la molienda cuando se trabaja, por ejemplo, para las mezclas asfálticas. ¿Listo? Que es el objetivo. Y pues siempre va a quedar algo de metal por allí y hay que separarlo porque no es bueno que vaya el metal en el asfalto. Puede causar la rotura de las llantas de los nuevos vehículos que estén circulando por allí. Entonces hay que retirarlos mediante imanes. Y luego una clasificación porque, pues, de todas maneras, a pesar de la mejor molienda que haya, siempre van a quedar tamaños más gruesos y hay que retirarlos y volverlos a triturar. Entonces ese tamizado siempre es necesario. A veces se hace aquí entre la trituración y la molienda y en otras etapas sí ya se hace hasta el final. Entonces voy a compartirles esta infografía que fue un producto que hice para una compañía, pues no puedo mencionar el nombre, pero es como especie de colaboración. Ay, por Dios. Bueno, ahora sí se vio, ni modo. Aquí está. Entonces, simplemente es como para mostrarles más en detalle en qué consiste este proceso. Es que ya les comparto nuevamente. Ya. A ver si. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, simplemente la parte del proceso, para que quede más claro.
Aquí pues hablaba un poco de las cifras. Los componentes, que ya los mencioné. Los problemas por la mala gestión. Aquí vienen las rutas de aprovechamiento para los materiales. El acero, que se puede utilizar para estabilizar taludes. Otros usos, como les mencioné, lo de estabilización de taludes, los guardarrailes. Se me olvidó decirles que también la fibra textil se puede utilizar como barrera acústica. Láminas impermeabilizantes, mangueras y demás. Aquí está. Entonces, el primer paso es el destalonado o destalonamiento. Es retirarle la parte más gruesa y la que le da soporte a la estructura de la llanta. Entonces, para ello se utiliza un gancho que lo que hace es alar, ¿sí?, la parte gruesa y queda la corteza interna, que tiene de todas maneras metal y fibra textil. Esa parte gruesa, que es la que le da como más estructura y soporte a la llanta, también puede ser susceptible de un tratamiento, ¿no?, de unas siguientes etapas. Después viene la trituración. Son unos grandes molinos de quijadas, mandíbulas, que rompen cualquier material. Se pueden botar residuos grandísimos allí, arrojar neveras, televisores, etcétera, bicicletas. Entonces ellos ya están acostumbrados a ese trabajo duro prácticamente y llevan hasta tamaños de 5 centímetros aproximadamente, lo menos que se puede obtener. Pero no nos sirve así, entonces hay que seguir moliendo y esa ya es una etapa más fina, molinos de rodillos, de discos también, que se pueden aplicar para llevar el tamaño hasta lo más pequeño posible. Como les mencionaba, 0,5 a 0,7 micras o micrómetros. Luego los imanes, para separar los metales que hayan allí. Entonces vamos viendo diferentes etapas donde se consume bastante energía, ¿cierto? La materia prima, pues, es un residuo, no nos cobran por ella. Antes nos dinero por recogerla. Si vamos a hacer una aplicación, ¿vale? Vamos y recogemos a los vendedores de vehículos o las etapas en donde se quieran deshacer, en las plantas donde se quieran deshacer de ese material, y le vamos a dar una gestión. Y aquí viene ya el tamizado para separarlo en las fracciones lo más puras posibles. De 0,5 que no tenga nada diferente, de 0,7 que no tenga nada diferente, porque cada una va a tener un uso. Y ya viene luego la mezcla con el asfalto. Cuando tenemos ese polvo asfáltico, lo ideal es llevarlo directamente al proceso de mezclado con el asfalto y con la piedra. Pero para eso hay dos vías. Ahorita vamos a ver esas vías. Entonces, puede ser directo con el asfalto y luego se le agrega la piedra, o al contrario, primero la piedra y luego el asfalto, pero eso requiere otros pequeños cambios allí. Eso se puede hacer in situ o se puede hacer en una fábrica y llevarlo al punto donde se quiera hacer el recubrimiento. Entonces allí van a haber diferentes consumos de energía. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos la mezcla, que eso requiere de todas maneras un calentamiento, o puede ser el calentamiento del asfalto, puede ser el calentamiento de los agregados pétreos, o de todo. Y la mezcla en sí puede ser en dos etapas, como lo vemos acá. Y eso es un consumo de energía bastante alto. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con la presentación. Estamos aquí. Ya teniendo la mezcla asfáltica, van a haber dos vías, pero necesitamos saber qué tan sostenible es ese proceso. Queremos saber si efectivamente es bueno para el ambiente, para la sociedad y para la parte económica, ¿no? Porque pues a todos nos interesa ganar dinero. Entonces hay que mirar unos indicadores. ¿Qué son esos indicadores? Pues son como una especie de algoritmos o de artefactos mentales, ¿sí?, de conocimiento que nosotros definimos. Ponemos un umbral bajo el cual no es sostenible, y si superamos
es sostenible o viceversa, y analizamos la diferencia. Si, por ejemplo, decimos, si sobrepasa determinado valor, este proceso no es sostenible en este aspecto, y nuestro proceso efectivamente lo superó. Hay un 10% por encima de ese valor X. Tenemos que analizar si esa diferencia exige una acción directa o una acción a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo pues del umbral de diferencia. Porque eso, asimismo, será el impacto que estamos ocasionando sobre la sociedad, sobre el ambiente o sobre la parte económica del proyecto. Entonces, como lo decían estos autores, este autor, perdón, en el año 2001, desde allí viene la teoría pues de los tipos de indicadores y demás, es mirar qué se hace en cuanto a esa diferencia. Eso permite una gestión, ¿de acuerdo? Nosotros buscamos es, por ejemplo, dejar de impactar, dejar de causar ese daño sobre el medio ambiente, o dejar de ocasionar enfermedades laborales, o dejar de producir para pérdidas. Entonces, todos los indicadores nos van a gestionar o nos van a permitir una gestión directa en la empresa. Algunos indicadores que se pueden encontrar son número de muertes por hambre, número de especies en vía de extinción, etcétera. Aquellos que pues, de cada tipo van a ver. Entonces, en las mezclas asfálticas con caucho reciclado, donde vemos que vienen los neumáticos, algunos los llaman llantas, otros neumáticos, pero pues es esa parte de caucho en su mayoría, que le separamos el metal y la parte textil, hacemos la trituración, tenemos ya el neumático molido, le retiramos los alambres, como lo vemos allí, hacemos el tamizado, separamos las fibras textiles también, si hay algunas, por diferencia de tamaños van a quedar retenidas, y el gránulo de caucho reciclado se mezcla con el asfalto. Va a haber una liberación de unos compuestos volátiles, porque como este mezclado se hace a alta temperatura, pues esos compuestos se evaporan, salen al medio ambiente, al aire, de manera que esto genera un impacto. Ahí ya podemos identificar un impacto negativo sobre el medio ambiente, que no es solamente sobre el medio ambiente, ¿no? Es sobre también la salud de los trabajadores y de la sociedad en general. Ahí ya tenemos el producto llamado ligante asfáltico que se va a mezclar con los agregados pétreos in situ o en la planta, dependiendo de cómo sea. Se le agregan esos agregados que también tienen una granulometría especial, o sea, una diferencia de tamaños adecuada, y a unas temperaturas bastante altas durante un tiempo prolongado, con agitación. Entonces, consumo de energía por alta temperatura, por calentamiento y agitación. Y se obtiene el asfalto modificado con caucho, que dependiendo del porcentaje, pues va a tener diferentes propiedades. Entonces ahí encontramos dos vías de proceso, como les mencionaba. Una es el proceso seco, que consiste en que el GCR, grano de caucho reciclado, más modificantes para ayudar a que se compatibilicen y la mezcla sea mejor, se agregan a los agregados pétreos y luego se le agrega a esa mezcla el ligante asfáltico. Otra vía, que es la vía húmeda, consiste en que el grano de caucho se agrega al ligante asfáltico antes de mezclarlo con los agregados pétreos. Entonces, lo que les mencionaba, la vía seca es cuando el grano de caucho reciclado se mezcla con los agregados pétreos antes que mezclarse con el ligante asfáltico. Por eso se dice seco, porque las piedras van a estar secas y los modificadores como corcho y demás también van a estar secos. Esa primera mezcla va a ser en seco. Y en la vía húmeda entonces se agrega primero el asfalto, y como el asfalto pues es un líquido allí fundido, un sólido fundido, digamos, tiene esa contextura o esa característica de líquido porque fluye a alta temperatura, pues entonces es una vía húmeda. Pero vemos que el porcentaje es diferente, ¿no? Aquí nos dan un valor de 14 y 20%. Entonces eso ya de por sí nos va a indicar diferencias también en el resultado de la sostenibilidad. Aquí pues en una forma más gráfica encontramos los dos procesos, como para tener una mejor idea. La vía húmeda, allí la ven, grano de caucho, mezcla con el asfalto, calentamiento de los agregados pétreos, se agregan, se transportan. Aquí lo puse al revés, primero la vía húmeda y luego aquí la vía seca, ¿sí? Llantas más grano, se obtiene grano, pues,
se mezcla con los agregados pétreos, luego se calientan estos grandes tambores rotatorios, se mezclan con el asfalto hundido y se transporta ya a la obra. O si se hace in situ, ¿no? También esa es la otra opción. Y ahí viene entonces el núcleo de la exposición. ¿Qué tan sostenibles son estos dos procesos? Que son los que más se utilizan, los que le dan mayor salida a ese gran volumen de residuos de llantas usadas. Porque todos los demás usos que les mencioné, que la pirólisis, que los andenes, que las láminas de impermeabilización, todo eso son muy pequeños porcentajes del gran volumen de residuos de llantas. Decía una publicación de 2021 en Colombia, que no es científica, sino una revista así general, que aproximadamente 950.000 toneladas de llantas son generadas al año para esa fecha. Ahora deben ser muchas más. 2021, hace 2 años. Debemos haber superado el 1.000.000 de toneladas anuales de llantas usadas solamente en nuestro país, Colombia. Bueno, mi país. No sé en México cómo será esa cifra o en otros países, pero debe ser también alarmante. Entonces, es un problema bastante importante que debemos tener en cuenta. ¿Y qué tan sostenibles serán entonces esas dos vías, la vía húmeda y la vía seca? Tenemos que analizar eso. ¿Cuáles serán esos impactos? Y ahí es donde viene el objetivo. No podemos realizar procesos sin analizar sus impactos. Así sea, en teoría, un proceso amigable con el medio ambiente, porque estamos aprovechando un residuo, entonces, no. O sea, el hecho de que sea un aprovechamiento de residuos no lo hace sostenible. Quiero que quede esa conclusión, que esa parte del proyecto, pero que a muchos se nos puede olvidar, y sobre todo las personas que de pronto no estén ligadas con el tema, pueden ver que algunos comerciales de empresas y todo hablan, nuestra empresa es 100% sostenible, pero ¿qué tan sostenible es realmente? ¿Qué indicadores utilizaron para decir si son sostenibles o no? Entonces, ese es el objetivo, evaluar la sostenibilidad del proceso con caucho de neumático para hacer esas mezclas asfálticas basándonos en su ciclo de vida, las etapas del proceso productivo, desde la cuna hasta la tumba del producto. Y para eso, pues, lo más importante es partir de una fuerte revisión bibliográfica en la cual se buscan cuáles son los indicadores de sostenibilidad adecuados para el proceso. Después, calcular esos valores. De hecho, esta etapa de seleccionar los indicadores es bastante compleja porque van a ver que no hay suficiente información. Ya después de tener los indicadores adecuados, buscamos un método para calcularlos y para ver cuál es el impacto que va a tener sobre el proyecto o sobre el proceso en general. Lo llamamos proyecto cuando es una aplicación en un caso dado durante una etapa o un tiempo determinado. Mientras que un proceso pues es algo ya general, cuando ese proyecto se repite muchas veces. Pero igual se puede aplicar tanto para lo uno como para lo otro. Y mirar cuál de los dos métodos que les mencioné, vía húmeda o vía seca, que son los más usados para aprovechar los residuos de llantas, es más sostenible, si el vía húmeda o el vía seca. Digamos que ahí está resumido en qué consistió la metodología, que aquí la pongo de forma gráfica. Revisión, mirar una metodología aplicada para una formulación de un producto. Como vieron en mi currículum, mi maestría fue en formulación de producto, entonces por esa línea nos enfocamos. No, a pesar de que es para un proceso, ¿sí? Nos fuimos por la línea de diseño de producto, que es bien distinta de diseño de proceso, pero es la más adecuada para este proceso. Es decir, partimos de que tiene muchas etapas, pero no nos vamos a enfocar en las etapas, en las máquinas, sino en el producto, desde la cuna hasta la tumba. ¿Cuál es el producto inicial? La materia prima, que es un residuo. Ahí, en esa sola frase he dicho muchas cosas que pudieran parecer antítesis, pero no lo son. Partimos de una materia prima, que es algo inicial, pero que en sí misma es un residuo, las llantas usadas.
El asfalto también es un residuo de la destilación del crudo. Ustedes lo pueden revisar en cualquier bibliografía y van a encontrar que es la etapa que queda, es el producto, perdón, que queda al final de la torre de destilación y que prácticamente no tiene valor, solamente para las carreteras, pero vaya valor que tiene, ¿no? Después de tener bien claro ese producto, qué es lo que le estamos haciendo para llegar a las características finales de la aplicación. Entonces tenemos que saber, ahí sí en las etapas, cuánto se consume de materia, cuánto se está generando y cuánto se está perdiendo, porque hay algunas etapas donde van a haber residuos que no se pueden aprovechar y que van a ser pérdidas del proceso. Por ejemplo, si miramos la molienda, en los molinos siempre va a quedar algo de material que no se puede retirar. Entonces ya de por sí eso van a ser pérdidas. Un balance de energía necesario para saber cuánto se está consumiendo o en algunos procesos generando energía. Cuando hay una reacción exotérmica, que es cuando se mezclan dos compuestos y liberan calor, entonces ahí podría ser algo aprovechable. Pero aquí en este no lo hay. Solamente van a haber consumos. Y luego hacemos una jerarquía analítica. ¿Con qué fin? Con el fin de ya evaluar esos indicadores que nos dieron de la formulación, de los balances, y ver, y pues de la revisión bibliográfica, y ver cuáles son los que tienen más impacto y qué valor van a tener. Directamente así sería. Entonces, en la parte de revisión bibliográfica, ¿qué se hace? Bueno, buscamos una ecuación de 3 o 2 palabras, en este caso palabras compuestas, como fueron residuos de llantas y sostenibilidad y indicadores de sostenibilidad, y en inglés, porque esto es donde está la mayor cantidad de información disponible, y buscamos en 3 motores de búsqueda o bases de datos, que son estas. Luego nos enfocamos en la metodología de estos autores, que fue del 2020, ese trabajo de ellos, donde primero hay que recabar información sobre el producto. ¿Cuáles son los procesos de obtención? Identificar las ventajas, desventajas, las características técnicas, consumos en general. Nos vamos a las materias primas. En este caso, pues, neumático, ya el polvo de neumático triturado y el asfalto. Los agregados pétreos, pues, no van a aportar demasiado, pero por si acaso se hizo una revisión pequeña. ¿Cuáles son los riesgos que presenta sobre la salud, riesgos físicos o a la vida acuática? Esas frases H normalizadas acerca de cada una de esas sustancias. Como el asfalto es una mezcla también asimismo de diferentes derivados de hidrocarburos, pues los estudiantes hicieron una búsqueda muy exhaustiva. Entonces, ¿cuáles son los componentes más que están en mayor porcentaje en el asfalto? Y de ahí miraron cuáles son los riesgos que presenta sobre la salud, sobre la vida acuática, etc. Luego se realizó el acople de esos indicadores porque van a haber varios repetidos. Entonces, se seleccionaron y luego se realizaron los balances de masa para los dos procesos, el de vía seca y el vía húmeda, donde, por ejemplo, este no es el balance final para este proceso en sí, pero es como para tener una idea de las entradas al proceso. Por ejemplo, el asfalto y el material reciclado. Aquí en vez de fósil sería el asfalto. La producción en las plantas y las salidas van a ser, pues, el asfalto ya mezclado con el grano de caucho reciclado. Y sus productos, pues, lo que no se puede aprovechar de ese proceso. Residuos de la molienda, por ejemplo, o los agregados pétreos que no se pudieron mezclar, o el asfalto que no se pudo fundir suficientemente, que quedó en los residuos de los tanques, etc. Pero pues hay bastante información sobre ese proceso que nos permite determinar esos porcentajes. Luego el balance de energía, donde ya hay que tener en cuenta características de esos productos, esos materiales. Que por ejemplo el caucho va a tener elasticidad por su naturaleza y eso hace muy difícil el mezclado, asimismo como la trituración y la molienda, haciendo que se consuma más energía que en otros procesos con materiales mucho más secos y de más rigidez. El asfalto de por sí es muy viscoso. De hecho, a temperatura ambiente pues va a estar como una piedra. Entonces tenemos que elevar la temperatura, como vimos ahí, hasta 170, 180 grados Celsius.
En ocasiones se utilizan algunas sustancias para tratar de bajar esa temperatura de mezcla, pero pues es un consumo, ¿sí? No de energía, pero sí en materiales. Y la idea pues es que esto sea económicamente viable. Entonces, por eso no lo incluí. Solo hablé de estos dos como materiales viscosos, el caucho y el asfalto, por lo que requieren un consumo de energía bastante alto para la mezcla y su manipulación. Y ya después de tener todos esos datos y esa información que pues no les puedo presentar aquí, pero ya espero para una próxima difusión de resultados se tengan, porque pues hay que sustentar primero, pero se hizo la jerarquía analítica. Entonces, este también es el borrador de la encuesta que se realizó a 15 profesionales en el tema, que tengan experiencia, por ejemplo, en gestión ambiental o en construcción o en ingeniería civil. Entonces, ahí se les explicó en qué consistía el proyecto, ¿de acuerdo? Cuáles eran los objetivos, qué se buscaba con ello. Se les explicaron los criterios, aunque pues ya la mayoría saben en qué consiste el impacto económico, impacto al agua, impacto al aire, impacto por residuos, peligros físicos, peligros a la salud. Por ejemplo, aquí en peligros físicos eran los que tenían que ver con la acumulación de los residuos. Entonces, que por ejemplo derrumbes, que podrían llegar a obstaculizar el flujo de las aguas y causar inundaciones más adelante. Entonces, estos eran los peligros físicos que mencionaban acá. O por las quemas no controladas. Peligros a la salud en las diferentes etapas del proceso. La emisión de volátiles, los compuestos cancerígenos que les mencioné. El impacto por los residuos, entonces algunos veían como favorable el proyecto porque en sí iba a reducir el impacto por acumulación de residuos y que este proceso en general no va a generar residuos. El impacto al aire sí va a tener porque en las mezclas por altas temperaturas se van a liberar compuestos orgánicos volátiles. Impactos al agua, pues porque se va a utilizar para el lavado de los materiales en algunas ocasiones o para la limpieza de los equipos. Entonces eso requiere un consumo de agua o para la generación de energía en sí mismo, dependiendo del proceso o el transporte también. Y los impactos económicos del desarrollo del proceso. Entonces lo que tenían que hacer los entrevistados que quisieron es verificar con unos números de 0 a 1 cuáles eran los valores relativos. Por ejemplo, si el impacto, perdón, de 1 a 10, eran de 1 a 10 y ya después se normalizó de 0 a 1. Si el criterio B era más importante que el criterio A, si era mucho más importante o si el criterio A era el más importante, entonces de acuerdo con esa clasificación, aquí se les daba la indicación, ellos iban poniendo los valores. Esta es una metodología de análisis jerárquico de procesos, AHP, y ya con base en los resultados se comparó cuál impacto, según los expertos, iba a tener mayor importancia que otros. Se definieron también los pesos de grupos de indicadores y de acuerdo con eso se obtuvieron los resultados. Por ejemplo, en cuanto a la parte bibliográfica, que fue la primera etapa, encontramos que la mayoría de información disponible en Scopus estaba enfocada hacia el área de ingeniería. Pero ustedes pueden observar aquí que la suma de resultados para esa ecuación de búsqueda, 12, 15, etcétera, no nos da muy alto. Es más, de hecho aquí les muestro los resultados que se pudieron obtener. Porque algunos de estos, por ejemplo, podían estar en la parte ambiental y en ingeniería. Entonces, no es la suma de aquí, sino estos 12 que están aquí en esta tabla, la tabla 1, que se hizo con estos términos de búsqueda. Caucho de llanta triturada o molida, asfaltos y sostenibilidad. Sin filtrar, solamente eso y nos dio estos 12 resultados. Como ven, pues tiene que ver mucho con el tema. Por ejemplo, es influencia de las tecnologías de asfalto reciclado sostenible sobre las predicciones de enfriamiento en construcción.
o materiales reciclados en construcción de pavimentos. Entonces, algunos en mayor medida que otros. Y vemos que van desde el 2014 hasta el 2021, porque pues, se realizó a finales de 2021 aproximadamente. Sin embargo, yo quise revisar para estos dos motores y estos fueron resultados recientes, de ayer. 147 resultados por Science Direct en los últimos 5 años. De esos, ya le apliqué un filtro a artículos de investigación y me dio 47. Pero me puse a revisarlos y pasaba algo peor de estos resultados. Y es que, por ejemplo, hablaban de asfaltos, pero no de sostenibilidad, a pesar de que le había puesto en el motor de búsqueda el ANT. En Springerlink pasó algo similar a Scopus en cuanto a la cantidad total de resultados, fueron 18. Y ahí sí ya se pudo encontrar que eran más relacionados con el tema, que tenían sostenibilidad y mezclas asfálticas. Algunos, por ejemplo, para mezclas que se utilizaban en construcción, otros para la pirólisis, pero también tenían que ver con el asfalto y el grano de caucho reciclado, reforzamiento de suelos, entre otros. Pero de ahí solamente 6 artículos, lo demás eran capítulos de libro, con lo cual se hace más complicada la búsqueda de la información. Eso fue el primer problema, el primer obstáculo, como los mismos estudiantes lo reconocieron, fue encontrar cuáles indicadores podían aplicar. Entonces, se fueron a una comparación, a una analogía. Buscaron procesos productivos semejantes. Por ejemplo, la construcción de taludes, la fabricación del concreto, que incorporara de pronto un grano de caucho reciclado, y empezaron a mirar qué indicadores utilizaban ahí para medir la sostenibilidad. ¿Vale? Pero bueno, pues aparte tocaba seguir haciendo el balance de masa para determinar qué concentraciones podrían obtener de grano de caucho reciclado, aplicarle al asfalto. Entonces pudieron llegar hasta un valor de un 20 o un 15, de un 15 a un 20% aproximado de grano de caucho reciclado con respecto al ligante asfáltico modificado, o sea, con respecto al total. Bueno, sin incluir los agregados pétreos. Y con respecto a la vía seca, que es primero mezclar el grano de caucho con el agregado pétreo, solamente se pudo obtener mezclas con el 5% de grano de caucho reciclado, en total. Aquí lo vemos, 5 con respecto al otro que llegaba hasta un 20%. Entonces no es posible incorporarle más porque no nos da buena sostenibilidad en el proceso. Algunos de los indicadores que se obtuvieron por el análisis jerárquico de procesos fueron estos, en cuanto a la dimensión económica, índice económico, PAT, la dimensión ambiental, índice de impactos al agua. En cuanto a la dimensión ambiental, impactos al aire, se incluyeron, por ejemplo, el potencial de generación de calentamiento global, como lo ven aquí. En cuanto a los residuos, la generación de residuos. En cuanto a la dimensión social, vemos que riesgos físicos tuvo mayor importancia, 0,1679, que por ejemplo, salud humana. En comparación, aquí están el índice de riesgos a la salud, ya tuvo un valor mucho más alto cuando se analizó la dimensión social, aparte de la dimensión de riesgos físicos. Entonces, y esto para cada una de las dos vías. Entonces, aquí nos llevó esto, que definitivamente los impactos que más importancia se puede que presentaron o que van a presentar en general son la parte del agua, del aire, los residuos y la salud. Bueno, los riesgos físicos también tuvieron un valor mayor aquí en este aspecto. Pero no la parte económica.
como lo ven allí, para la mayoría de expertos en sí, pues el proceso es rentable como está dado hasta el momento. Podría ser mejor, pero tal como está, el retorno que tiene la inversión es bastante interesante. Entonces, no lo ven como un indicador de gran impacto, o sea, que haya que reformularlo o modificarlo, sino que está en lo que se espera. De acuerdo con esto, pues, ¿qué se puede concluir? Que los indicadores que más hay que analizar en estos procesos donde se van a trabajar con llantas usadas son en la parte ambiental la generación de residuos, la calidad del aire y la calidad del agua. En la parte social, el de riesgos a la salud. Pues porque de todas maneras, comparando con la bibliografía, se encontró que la posibilidad, porque no solamente lo que nos decían los expertos en la encuesta, sino todo lo que se había analizado en bibliografía, que la posibilidad de un derrumbe o de una quema era mucho menor, aunque los impactos fueran mayores localizados en un momento dado, pero esa posibilidad era mucho menor que la de una enfermedad laboral o por la acumulación de los vapores, la emisión de ellos en el proceso. Es decir, aunque el riesgo puntual puede ser demasiado alto para el caso de los riesgos físicos, su ocurrencia no va a ser tan grande como la de los riesgos sobre la salud. Por ende, pues ese es el que hay más que enfocarnos, mucho más que el de los riesgos físicos. Y se determinó también, con base en los balances de materia y de energía, que las mezclas con un 15% de grano de caucho reciclado por vía húmeda van a ser más sostenibles que el proceso por vía seca. Aunque aquí pues no les puedo compartir el valor definitivo del indicador de sostenibilidad que se obtuvo, sí es un poco más alto la sostenibilidad para la mezcla por vía húmeda que para la mezcla por vía seca. Eso con respecto al análisis que se hizo con base en la bibliografía y las encuestas y el análisis jerárquico. Entonces, quedo ya a su disposición para las preguntas que tengan a bien enviarme y estaré para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Sandoval, por su presentación del día de hoy. En estos momentos, como lo comentamos al inicio de la sesión, se estará abriendo la sesión de preguntas. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor de colocarla en el chat, o bien, si desean abrir micrófono, el favor de levantar la mano a través de las reacciones de la plataforma de Zoom para poderles dar acceso al micrófono. Únicamente, algún tema relacionado, alguna pregunta o duda, inquietud relacionada con el tema del maestro Juan Sandoval Herrera. Bueno, mientras tanto, Sí, si gusta hacer su comentario, ahorita comento la pregunta que... no, perfecto. Iba relacionado con la pregunta del profesor, que comentarles en qué va este proyecto. Gracias, profesor Jaime, por esa pregunta, para comentarles que estamos realizando también el análisis de la sostenibilidad para un proceso de utilización del grano de caucho reciclado, pero distinto a las mezclas asfálticas, que es para la fabricación de estoperoles viales. Estos estoperoles son como los resaltos que se ponen para frenar la velocidad de los vehículos. Entonces, primero, pues, ver qué tan viable es técnicamente y económicamente utilizar ese grano de caucho reciclado para fabricar los estoperoles, esos resaltos viales, y luego analizar los indicadores de sostenibilidad de ese proceso. ¿Y por qué? Porque pues es una vía como diferente, una vía alternativa que se ha utilizado muy poco y que de pronto pudiera llegar a ser el reemplazo de esos metales que se utilizan mucho o de plásticos que también pues tienen unos indicadores ambientales negativos por su baja degradabilidad. Entonces estamos continuando en ese tema. Y pues ya como les comentaba al comienzo, estos chicos están terminando el proyecto y confiando en Dios para dentro de un mes y medio
estén presentando su sustentación, como su defensa de tesis de pregrado, de proyecto de grado. Eloy Roberto pregunta, doctor, ¿tienen algún estudio de la sostenibilidad del uso del caucho reciclado en el concreto para uso constructivo? No, no, ahí no, Roberto. Me gustaría, pero si de pronto le puedo conseguir información, se la envío. Porque, pues, se podría parecer mucho a este proceso, ¿sí? Pero de pronto puede tener algunos impactos muy específicos que valdría la pena estudiar. Entonces, pues sí, me suena para, si quiere, le comparto por aquí mi correo y me recuerda la pregunta. Y yo hice una consulta una vez sobre el estado del arte de los métodos de valorización de residuos de llantas usadas. De hecho, pues hay una publicación al respecto y debo tener ahí dentro del material información de la sostenibilidad de eso. Entonces, me escribe y con mucho gusto le puedo colaborar con información. Gracias, doctor. Guadalupe Sepúlveda pregunta, bueno, les mando un saludo, buenas tardes, interesante la investigación y los resultados, sobre todo la utilidad y el cuidado a los recursos naturales. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Alguien levantó la mano, pero bueno, no, ya no vi que quién y la bajó. No sé si gusten las personas que deseen activar su micrófono para la pregunta relacionada con al tema que nos presentó el maestro Juan Andrés, por si gustan levantar su manita para poder darles acceso al micrófono. También Eloy hizo un comentario, él está también estudiando aquí el doctorado en proyectos aquí en la UNICEPRES y con el tema, bueno, su tesis está relacionado, o el nombre de su tesis es Uso en construcción del mortero y concreto con agregado de caucho reciclado granulado, propuesta para Matamoros, Tamaulipas. Excelente, porque pues ahí podemos unir conocimientos. Esa es la importancia de estos encuentros. Claro que sí, cuente conmigo en lo que pueda colaborarle. Me parece que no hay más preguntas, maestro Juan. Estoy revisando el chat por si se me escapó alguna pregunta. Me parece que sí, que es, bueno, son todas las preguntas y comentarios que realiza la audiencia. Antes que nada agradecemos su participación y mostrarnos este excelente tema bueno, con su investigación lo que ha venido realizando. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos los más atentos agradecimientos por su participación, esperando contar con algún otro tema o a lo mejor con su tema de investigación del doctorado que está cursando. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero haberles dejado algunas inquietudes sobre el tema para que puedan de pronto aplicarlo en algunos proyectos o por curiosidad busquen por ahí mi nombre en Google y empiecen a recabar, a consultar más información sobre sostenibilidad para proyectos y procesos productivos, porque es bien interesante y es bien necesario que cada día nos enfoquemos más en esto. No solamente es desarrollar proyectos, sino mirar su sostenibilidad. No solamente generar ideas que aprovechen los residuos, sino ver cuáles son esos impactos sobre el ambiente, sobre la sociedad, impactos económicos. Y hay otros que inclusive pues valdría la pena explorar, ¿no? También históricos, culturales, arquitectónicos y demás. Pero pues esos tres principales ejes de la sostenibilidad, que los tengamos siempre presentes en nuestros trabajos y nuestros proyectos. Muchas gracias.